en vuestro nombre, en nombre de todos, quiero dirigirle al Señor esta oración. Te damos gracias, Señor, por este encuentro, por el don de la comunión, porque este don de la comunión ha nacido del Espíritu Santo, por estos lazos que has creado entre nosotros. De una manera muy especial hoy queremos sentir la comunión con todos los sanitarios. Te damos gracias porque tengamos a un doctor entre nosotros que representa a todos aquellos que en estos momentos tan dramáticos han luchado en nombre de toda la sociedad, han puesto su rostro, han expuesto sus vidas luchando contra esta pandemia. Te damos gracias por ellos. En ellos hemos percibido tu providencia, tu cuidado paternal y maternal hacia todos nosotros. Gracias por sus vidas, gracias por su vocación sanitaria. Bendícelos, fortalécelos, dales la gracia de la conversión, que sientan, ¿no?, que Dios les ha puesto como instrumento suyo para salvar a las almas, no solo los cuerpos. Te damos gracias por todos ellos y de una manera muy especial te pedimos por todos los enfermos que han atendido, pero sobre todo por aquellos que han partido de esta vida, que se han presentado delante de ti. Y también en esta gran comunión que tenemos entre nosotros, pues nos sentimos unidos a los que han fallecido en la oración por las almas del purgatorio. Señor, purifica todas las almas de aquellos que necesitan esa purificación para ver su rostro. Te damos gracias porque nos asocies también a la tarea de la salvación de las almas del purgatorio. Gracias también por ello. Y también queremos asistir a ese parto, al parto de todos aquellos que están en el momento final de su vida, los moribundos. Si queremos asistir a ese parto, también a través de nuestra oración y de nuestra penitencia, para que se ganen muchas almas para Dios. Conviértenos también en apóstoles tuyos, para que siendo apóstoles, como queremos serlo, a través de los medios formativos como este que se nos está ofreciendo, siendo apóstoles, podamos también colaborar, ¿no?, con ese gran parto, que es el parto de la conversión de tantísimos hermanos nuestros. Así te lo pedimos y lo encomendamos especialmente por la mediación de María, Nuestra Señora de Pentecostés. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues muy bien, pues la presentación de Manuel la hará José María, y por lo tanto yo me centro únicamente en deciros una palabra sobre que yo en el primer momento en el que vi el título de esta charla, la verdad es que me interesé muchísimo, me interesé mucho, porque era una cuestión, la de esta coincidencia, ¿no?, en el tiempo del reto legislativo de la tramitación de la ley de eutanasia, que ha quedado paralizada justo por motivo de esta pandemia. O sea, la tramitación de la ley de eutanasia estaría ya completada. En este momento en España tendríamos ya una ley de eutanasia, de no ser porque la pandemia la paralizó. Paralizó el trámite parlamentario momentáneamente, ¿no?, porque después han dado pasos posteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues en el programa de Sexto Continente de Radio María, en más de una ocasión me he hecho eco me he hecho eco de que aquí hay una gran paradoja. Yo creo que lo acontecido con el virus, con esta lucha contra el virus, ha supuesto un despertar la cultura de la vida. Sin duda alguna, en España se ha despertado la cultura de la vida, esos aplausos que hemos visto, ¿no? Esos aplausos cada vez que una vida se salva, cada vez que a alguien se le puede desconectar el respirador. Y además, muchas personas han conocido por primera vez, ¿no?, porque el término triaje, y además la palabra triaje la hemos conocido como algo maldito, ¿no? O sea, el sentido de que ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que se tenga que decidir que la vida de este no merece la pena como la del otro, y por lo tanto vamos a optar por este y vamos a sacrificar o vamos a condenar a la muerte segura al otro, ¿no? La palabra triaje, pues yo diría que la opinión pública española la ha entendido como algo absolutamente inaceptable, ¿no?
como diciendo, no, aquí hay que luchar por la vida de todos, aquí no vale la de algunos, vamos a por todas, ¿no? Y no me importa que alguien tenga la edad que tenga, vamos a por la vida de todos, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una oportunidad en la que el avance de la cultura de la vida ha sido muy grande, ¿eh? En sensibilidad y en cultivo de valores, ¿no? Y ahora de repente la sociedad se enfrenta a una gran paradoja. La gran paradoja que es que puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir que lo primero que se haga a nivel legislativo después de reiniciar la vida parlamentaria, pues sea aprobar la ley de la eutanasia, ¿no? Y os podéis imaginar, pues eso sería tremendo, ¿no? Sería tremendo que lo primero que hiciésemos después de salir de esta sea, ahora aprobamos la eutanasia, ¿no? Bueno, eso puede ocurrir y yo creo que en la providencia Dios ha permitido, ¿no? Ha permitido que esta situación sacuda las conciencias. Entonces, pues la verdad es que yo creo que cuando vi pues uno de los vídeos, ¿no? De Manuel, uno de los vídeos en los que él llamaba la atención de cuidado, que se está volviendo a reactivar esa ley de eutanasia introducida, bueno, pues me pareció genial su aportación en la línea del libro que había escrito y bueno, pues yo creo que estamos llamados a ser altavoces de que esta gran paradoja, aquí se está escenificando la lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y una de las cosas que, que mandé a redes sociales pues, fue una frase que decía, ¿no? A ver, sorber y soplar al mismo tiempo no se puede. Sorber y soplar al mismo tiempo, imposible. Contradictorio. Lo mismo que es contradictorio hacer esta lucha que estamos haciendo, ¿no? Contra el coronavirus tal y como la estamos haciendo y luego aprobar una ley de eutanasia. No puede ser. Sorber y soplar al mismo tiempo es una gran contradicción, ¿no? Y bueno, pues yo sin más digo que esta providencia pues nos convierte en testigos y en apóstoles de la cultura de la vida. Y a vosotros los médicos, Manuel, a vosotros de una manera muy especial. Además también quiero recordar que pocos meses antes del inicio de esta pandemia, me parece que fue en diciembre, pues el Colegio Médico Mundial volvió a reafirmar con contundencia su posición contraria a la eutanasia. ¿Eh? O sea, también justo antes de comenzar, antes de declararse la pandemia. Luego es una gran oportunidad, ¿no? Esta situación para que proclamemos pues, la coherencia del valor de la vida ante el mundo. ¿Eh? Y sin más, pues yo os dejo y me convierto en oyente muy atento de esta reflexión. ¿Eh? Muchas gracias, don José Ignacio. Vamos a hacer una breve presentación del doctor Manuel Martínez Selles, que es el ponente de esta conferencia. Aprovechamos para saludar a todos y vemos que ya se ha llenado el cupo, que son 250 los que pueden entrar en esta videoconferencia. Luego, como la vamos a grabar, también si hay personas que la quieren pasar pues, a otras personas, pues la podéis pasar a través del link que pasaremos también. El doctor Manuel Martínez Selles, lo primero que tenemos que decir es que está casado y es padre de 8 hijos. Yo me enorgullezco de haber sido quien presidí su matrimonio hace ya unos cuantos años y también he podido bautizar a casi todos sus hijos. Yo lo conocí en Madrid cuando estaba haciendo el servicio militar y a lo largo de estos años pues hemos tenido mucho trato. Él es catedrático de medicina y jefe de sección de cardiología, máster en pastoral familiar por el Instituto Juan Pablo II, que precisamente su tesina, la suya y la de su mujer, porque la hicieron juntos, fue precisamente sobre el tema de la eutanasia. Es presidente de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares, ha sido presidente de la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tiene 15 premios nacionales e internacionales en el ámbito de la ética y de la cardiología. Ha escrito más de 300 artículos científicos y editor de 5 libros y actualmente pues, también se está dedicando a hacer algunos libros de divulgación. Uno que se llama sobre la encarnación, que se titula Dios se hizo célula, y el otro libro que es precisamente está vinculado con el tema que va a abordar hoy el doctor Manuel Martínez Selles, que es sobre la eutanasia, un análisis de la antropología. Le damos las gracias al doctor Manuel Martínez Selles de poder estar con nosotros y de impartirnos esta conferencia que tiene tanta actualidad sobre el tema de la eutanasia y la relación que tiene con el COVID, que habría sido el COVID
si hubiéramos tenido la ley de la eutanasia. De eso nos va a hablar el doctor Martínez Seyes. Muchas gracias, le cedemos la palabra. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias a don José Ignacio que ha hecho esta introducción a la ponencia. Yo voy a utilizar diapositivas, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser compartir mi pantalla, con lo cual pues vais a ver lo que es mi ordenador, donde veréis una presentación que pone COVID-19 y eutanasia. Entonces es importante que pinchéis en la chincheta que veis en esta presentación. De esa forma vais a ir viendo las diapositivas a medida que se pasen. Y espero que no haya problemas técnicos. Si los hay, pues Xavi, por favor, avísame, me mandas un WhatsApp o me llamas. Y sin más dilación, porque es un tema extenso, vamos a empezar con esta presentación. Es difícil contestar esta pregunta, ¿no? Si hubiera sido igual la pandemia con la ley de la eutanasia aprobada, ¿no? Voy a poner algunos datos que nos pueden ayudar a reflexionar sobre esto, ¿no? Esta es una información que salió esta semana, que ya el Instituto de Política Social criticaba que, de hecho, se está aprovechando, es triste, pero se está aprovechando incluso esta pandemia para promover desde algunos ámbitos la eutanasia. Bueno, España todavía no es el país más envejecido del mundo, pero como todos sabemos, estamos ante un verdadero suicidio demográfico. Cada vez hay menos nacimientos y además tenemos una población que está envejeciendo cada vez más. Se calculaba antes de la pandemia, después de la pandemia pues habrá que verlo de nuevo, pero antes de la pandemia que España iba a ser el país más envejecido del mundo dentro de 20 años. En el 2040 la esperanza de vida en España sería de 86 años y por primera vez pues superaríamos a Japón. Es decir, tenemos cada vez más ancianos, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque si se miran los datos, estos son los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, los últimos que hay disponibles del día 11 de este mes, y ahí como pueden ver hay varios colores, está el color en azul, que serían los individuos o los pacientes que se han contagiado del coronavirus sin llegar a estados hospitalizados. En verde serían aquellos que han estado hospitalizados. En naranja, los que han estado ingresados en unidades de cuidados intensivos. Y por último, en granate, aquellas personas que se han muerto. Entonces, cualquiera que mire esta diapositiva llama mucho la atención que claramente los que más se mueren son los ancianos y en concreto los octogenarios. Pero si nos vamos a ver el número de pacientes de edad avanzada que ha ingresado en unidades de cuidados intensivos es muy marginal. Entonces, esto llama mucho la atención. De hecho, ya antes de esta pandemia, pues había algunas personas, incluso algún profesional sanitario, que defendía que personas con más de 85 años no deberían ir a unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y luego, cuando ya apareció la pandemia, pues de cierta forma, lo que hubo la tentación, por lo menos por parte de algunos profesionales, de practicar lo que sería una eutanasia encubierta, ¿no? Y esto, pues, en países donde la eutanasia está aprobada, como es Holanda, se ha visto con mucha claridad y, de hecho, incluso la ONU tuvo que condenar cierto abandono que estaba habiendo a los ancianos, una discriminación a los ancianos, lo que llaman, como veremos luego, los anglosajones, el ageism, que en castellano se ha traducido sobre todo por etarismo, ageísmo también. Incluso ha habido algunos autores que han defendido que para los partidarios de la eutanasia, pues la verdad es que el coronavirus tenía un efecto muy similar, porque lo que venía a hacer el coronavirus es a matar sobre todo aquellas personas pues, de edad avanzada o que tenían patologías previas, sobre todo lo que se había considerado pues, personas que podían no ser productivas, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de escribir un artículo en la que hemos cuestionado todo esto, ¿no? Porque claro, decíamos hasta qué punto es lícito privar a personas de edad avanzada de los mejores tratamientos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo,
la reina de Inglaterra se infectase por el coronavirus, que tiene 94 años, o si el Papa Francisco, que tiene 83. De hecho, no sé si recuerdan cuando empezó la pandemia, justo el Papa Francisco estaba con síntomas así gripales y hubo algún momento que había dudas de si tenían la infección, ¿no? ¿Qué pasaría si ellos se infectasen? ¿No les hubieran dado el mejor tratamiento? Entonces, claro, cuestionando hasta qué punto pues, se puede poner una edad tope. Bueno, hay gente que dice, bueno, pero alguna edad tope hay que tener porque supongamos que tienes una infección por coronavirus a una edad muy, muy avanzada. ¿Es posible que superes esta infección? ¿Es posible que te recuperes? Bueno, tenemos la suerte en España que tenemos a la persona más anciana que se ha infectado por coronavirus y que además ha superado esa infección, ¿no? Bueno, no sé si se habrá oído, pero es bonito que cuando le preguntan a María Brañas qué consejo da, pues el consejo fundamental que ella da es que cada uno cuide su vida y que produzca todo el bien que pueda, ¿no? Que me parece un consejo bonito. A sus 113 años ha superado la infección por el coronavirus, ¿no? Un poco mostrando que a cualquier edad pues, se puede superar esta infección, ¿no? Esto a mí me hacía pensar en todo este tema de discriminación, sobre todo discriminación por edad. La discriminación por edad, pues como luego veremos, es relativamente frecuente. Y bueno, la discriminación en algunos casos puede ser positiva, en otros casos puede ser negativa y en principio no se debe permitir discriminar salvo que sea claramente justificable, que el objetivo perseguido sea legítimo y que se mantenga la proporcionalidad, ¿no? Esta discriminación desfavorable en otros ámbitos, discriminación por raza, por sexo, socialmente está muy mal vista, ¿no? Supongamos qué pasaría si ahora en la pandemia del coronavirus se dijera, bueno, pues los negros que no ingresen en unidades de cuidados intensivos o las mujeres que no ingresen en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Eso lógicamente no sería aceptable. Sin embargo, lo que es el etarismo, el ancianismo, el ageísmo, que es básicamente una discriminación por motivos de edad, pues socialmente está, al menos no está tan mal vista, ¿no? Traigo aquí este caso que es gracioso de hace un par de años de un pensionista holandés que dijo, bueno, ahora parece ser que ya no hay verdades de nada, uno se puede cambiar el sexo en el DNI, aunque el sexo, como todos sabemos, está en cada una de nuestras células, pues bueno, si me puedo cambiar el sexo, pues yo también me puedo cambiar la edad, ¿no? Yo no quiero que en mi DNI figure que tengo 69 años, pues que me pongan que tengo 49, porque con 69 voy a buscar trabajo, o decía él incluso, voy a intentar ligar y no puedo, ¿no? Entonces, bueno, que me cambien la edad. Un poco llegando o haciéndonos ver hasta qué punto se está produciendo esta discriminación. Y el motivo fundamental es que hay muchos estereotipos, ¿no? No voy a ir a cada uno de ellos, pero bueno, básicamente son estereotipos que están muy generalizados. A mí, uno de los principales que yo creo que hay que combatir es esto de que la ancianidad es como una segunda infancia, que más allá de los 65 años es difícil ser creativo, tener trabajos buenos a nivel de arte, de ciencia o a nivel académico, pues todo el tema de la sexualidad en los ancianos, bueno, hay muchos estereotipos. Y estos estereotipos, como vamos a ver, están muy lejos de la realidad. La realidad es que a los ancianos en general les va muy bien. Yo es un motivo de discusión frecuente que tengo con mis residentes, pero claro, y sobre todo los que somos personal sanitario, los ancianos que vemos, o los que solemos ver con más frecuencia, son los que van a los hospitales. Entonces, efectivamente, que son ancianos que están enfermos, que muchos tienen fragilidad, dependencia, etc. Entonces, a los ancianos en general les va bien. Ahora que se ha hablado tanto de las residencias de ancianos, solo el 5% de los ancianos, los individuos con más de 65 años en España, están en residencias de ancianos. Es decir, es muy excepcional. Y en general los ancianos están bien, no tienen demencia, es excepcional la demencia, aunque es una enfermedad pues, que tiene su gravedad y que
puede ser una lacra en algunos ancianos. En general, los ancianos no tienen demencia. La gran mayoría están independientes y tienen expectativas de vidas bastante más largas de las que nos pensamos. Por ejemplo, una mujer de 80 años en España, lo esperable es que viva hasta los 90. O sea, le quedan 10 años de expectativa de vida. E incluso a los 90, pues le quedan 5 años de expectativa de vida. Bien, ¿qué sucede con el etadismo? Es que, como decía antes, a diferencia del sexismo, del racismo, el etadismo muchas veces no se reconoce, ¿no? Tenemos un clima social, como se ha visto, que permite decir e incluso escribir cosas sobre ancianos que no se dirían sobre la raza y el sexo, ¿no? Y no se cuestiona a veces que la edad sea un motivo para limitar el acceso a la atención médica, y esto es inaceptable. Incluso se tiende a rechazar, a excluir o lo que es peor, a ignorar a los ancianos. Algunos comportamientos etadistas, ¿no? A veces son conductas claramente hostiles, otras veces no. A veces se enmascaran en comportamientos que pueden parecer positivos, pero que evitan que los ancianos consigan sus objetivos. Lo importante es que esto se puede cambiar, y tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y traigo una campaña que se hizo en Madrid hace unos pocos años, pues se está intentando cambiar esto, porque esto claramente tiene un componente educacional, social, que se puede intentar cambiar. Pero lo malo es que el etadismo también está muy metido entre los profesionales. Hay un etadismo médico, pongo ahí algunos datos que tampoco voy a ir a cada uno de ellos, pero hay un etadismo médico que en parte viene de que en la formación, yo tengo 2 hijos que están estudiando medicina en 2 facultades distintas, y bueno, tenemos todavía etadismo en formación médica. Prácticamente en todas las facultades de medicina de España hay una asignatura que es la pediatría, pero en muy poquitas hay geriatría, ¿no? Entonces, estos comportamientos etadistas, de cierta forma, se van transmitiendo también a los estudiantes. Yo, por ejemplo, también veo a mis residentes cuando ingresan pacientes ancianos con mucha comorbilidad, pues que hay cierto rechazo, ¿no? Cuando probablemente sean los pacientes donde yo creo que es más bonito ejercer la medicina y donde se puede aportar más, ¿no? Y también muchas veces se dice esto, bueno, en los ancianos lo que importa es la calidad de vida. Bueno, yo digo, en los ancianos y en los jóvenes la calidad de vida tiene importancia, pero curiosamente cuando se hacen encuestas en ancianos, incluso en ancianos con comorbilidades importantes, y lo que quieren los ancianos que están enfermos es vivir más. Es decir, algo muy parecido a lo que sucede con los jóvenes. Y traigo aquí 2 artículos que a mí me han llamado mucho la atención. Uno es en una de las principales revistas de medicina, el British Medical Journal, del 2012. Entonces, lo que vienen es a dar datos de una encuesta que se hace entre los médicos, y es curioso que el 80% de los médicos europeos están preocupados sobre cómo les van a tratar a ellos cuando sean mayores. ¿Por qué? Porque ven cómo se está tratando a los ancianos. Entonces dicen, oye, yo cuando sea anciano me preocupa porque veo que el tratamiento no es el adecuado, ¿no? Y el otro se acaba de publicar este año, es muy interesante. Hace un estudio para ver el daño que hace el etadismo, el ageísmo, la discriminación por edad a nivel de salud, y es incluso mayor que el efecto del racismo, ¿no? Entonces, es algo que es preocupante. Bueno, traigo aquí algunos poquitos datos sobre la pandemia de coronavirus y los ancianos, ¿no? Lo que está muy claro es que el riesgo de la infección por coronavirus es superior en los ancianos. Es decir, todos nos podemos infectar, pero cuando se infectan los ancianos, eso les supone a ellos mucho más riesgo, ¿no? Traigo ahí una cita de la principal revista de medicina, que es el New England Journal of Medicine, que incluso dice, si esto es así, lo que hay que hacer es maximizar las medidas preventivas en los ancianos. Si en algún momento hay algún fármaco que demuestre que es efectivo, que hoy por hoy todavía no lo hay, como profilaxis para prevenir esta infección, antes o después de haber tenido un contacto, pues esto habría que usarlo sobre todo en ancianos. Si en algún momento tenemos una vacuna disponible, los primeros que hay que vacunar son los ancianos, porque son aquellos que tienen más riesgo. Y no hay que sobrevalorar la edad cronológica, la edad que pone en el DNI, a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, si hay que ingresar o no a los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto se ha hecho. Y es así que la EUGMS, que es la Sociedad Europea de Geriatría Médica,
tuvo que hacer un comunicado diciendo que la edad avanzada por sí sola no debería ser en ningún caso un criterio para descuidar a los pacientes de ningún tratamiento hospitalario, incluyendo las unidades de vigilancia intensiva. También el Comité de Bioética de España, cuando empezaron a salir directrices de que había que limitar el acceso de los ancianos a las unidades de cuidados intensivos, de vigilancia intensiva, dijo claramente que eso era inaceptable y que había que prevenir esta mentalidad utilitarista y los prejuicios que se estaban haciendo a los mayores, privándolos de ingresos en unidades de vigilancia intensiva. Y que en ningún caso se podía considerar la edad como criterio. Nosotros también, desde la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, hemos hecho un artículo en el que hemos detallado, está la cita abajo, que hay que tener en cuenta otros aspectos, porque hay otros aspectos que determinan la expectativa de vida. Puede haber pacientes jóvenes que tengan menos expectativa de vida que pacientes ancianos. Y, en cualquier caso, si en un paciente, sea joven o anciano, se desestima las unidades especializadas, hay que asegurar el acceso a la asistencia médica y esto es muy importante, sobre todo para algunas cosas que han pasado en residencias de ancianos. El acceso a la asistencia médica hay que asegurarle. Y también el tratamiento sintomático y el tratamiento paliativo. Y esto también es importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta que ya antes de la pandemia por coronavirus teníamos un déficit importante de cuidados paliativos en España. Bueno, es cierto que si son pacientes, aquí nuevamente, sean ancianos o jóvenes, con una expectativa de vida muy corta, pues hay que valorar hasta qué punto se van a beneficiar de un ingreso en una unidad de vigilancia intensiva. Y eso también es muy importante cuando ingresan los pacientes en los hospitales, el plantear desde el inicio qué plan terapéutico y dejar claro desde el inicio si esos pacientes son o no candidatos a una UBI o no. Y también, si hay un empeoramiento de su situación, pues a lo mejor en algún momento hay que plantear una desintensificación de los tratamientos curativos para evitar futilidad y centrarnos en tratamientos paliativos. Y todos los sujetos que vemos en esta diapositiva tienen la misma edad cronológica, pero es que la edad cronológica puede ser muy distinta de la edad biológica. La edad cronológica sería algo así como la edad que pone el DNI y la edad biológica, cuál es la situación clínica que tienen estas personas. Con 80 años uno puede subir al pico del Everest, que probablemente los que están escuchando ahora mismo esta charla, no sé si alguien sería capaz, pero probablemente ninguno seríamos capaces de subirlo, y tenemos este anciano japonés que con sus 80 años subió al pico del Everest y con 80 años podemos estar en una situación de mucha fragilidad o de mucha dependencia. Bueno, en cualquier caso, como decía Cicerón, ya hace más de 2000 años, nadie es tan viejo como para no querer vivir otro año. Bueno, y este es el punto de partida que voy a utilizar para hablar de distintos temas. El primer tema que se ha hablado mucho es el tema del confinamiento, ¿no? ¿Hay que hacer confinamiento? ¿No hay que hacer confinamiento? Claro, aquí hay unos datos que están claramente a favor del confinamiento, ¿no? Primer dato a favor del confinamiento, que reducimos el riesgo de la infección. Esto es importantísimo. De hecho, la reducción de las tasas de infección que hemos tenido, aparte de la posibilidad, como nos decía don José Ignacio, que haya habido una intervención divina, es muy bonito ver cómo ha bajado claramente desde que se hizo la consagración de España, Portugal y otros países a el Corazón Inmaculado de María en Fátima, pues ese ha sido el pico de la pandemia en España, ¿no? A partir de ahí ha ido bajando, ¿no? Bueno, pero el confinamiento ha sido muy importante, ¿no? Nos reduce el riesgo de infección y eso está muy claro. Además, nos permite ganar tiempo, como decía antes. Probablemente no sea lo mismo infectarse con coronavirus ahora que dentro de un año, cuando a lo mejor ya tengamos tratamientos que sean efectivos, ¿no? Y también además nos permite esperar a la vacuna. Esto es muy importante. Claro, pero contra del confinamiento también hay argumentos de peso, ¿no? He puesto aquí los argumentos clínicos, psicológicos, pero bueno, estaría un argumento también que es que el confinamiento nos priva de los sacramentos, ¿no? Que para los cristianos es algo muy importante. Pero bueno, están los efectos psíquicos. Estos efectos existen a todas las edades, pero son mucho más importantes en ancianos, ¿no? Estos efectos tanto psíquicos como físicos. Entonces, claro, esto hay que pensarlo, porque claro, una cosa es confinar a jóvenes, que puede ser duro. Yo
la verdad es que no he vivido el confinamiento porque he tenido que ir a trabajar incluso más de lo normal. Como sabéis, en Madrid nos quitaron, pues el jueves de Viernes Santo fueron días laborables. Yo además he tenido muchas guardias. O sea, no he vivido el confinamiento, pero entiendo que el confinamiento ha sido muy difícil, pero es mucho más difícil en los ancianos y tiene muchas más repercusiones psíquicas y físicas en los ancianos. Y luego está todo el tema de las consecuencias económicas, que tampoco hay que despreciar. Yo voy andando al hospital porque tardo 25 minutos en ir andando y cada vez veo más gente durmiendo en la calle. Es decir, va a haber unas consecuencias que ya se están viendo, pero van a ser incluso mayores, las consecuencias económicas que no hay que despreciarlas, ¿no? Bueno, con esto quiero entrar un poquito en todo el tema de la eutanasia, ¿no? Quería empezar hablando del concepto de la calidad de vida. Es un concepto del que frecuentemente se abusa y se usa de forma inadecuada. Traigo aquí 4 películas, las de la izquierda, películas pro-eutanasia, Mar Adentro y $1 Million Baby, y las de la derecha, Intocables y La escafandra y la mariposa, que son películas a favor de la vida. Es interesante ver que incluso los pacientes de la derecha estaban en una situación clínica peor que los pacientes de la izquierda y pese a ello tenían una vida plena. Y esto a mí me da pie un poco para pensar cuál sería la peor situación clínica imaginable. No sé si es la peor, pero probablemente sea una de las peores, ¿no? Esto es lo que llaman los anglosajones el locking syndrome o el síndrome del enclaustramiento. Son pacientes que no tienen ningún movimiento voluntario. Entonces, hasta hace 3 años nunca habíamos sido capaces de comunicarnos con estos pacientes. Cuando es un síndrome parcial, hay formas de comunicarse y de hecho el protagonista de la película de La escafandra y la mariposa era capaz de mover un párpado. Julio Verne tiene una novela en que hay un paciente que es capaz de mover un dedo, pero claro, si es completo no hay ningún movimiento voluntario. Entonces, en el año 2017 por primera vez hubo unos investigadores que con técnicas neurofisiológicas preguntaban a los pacientes que pensasen sí o no, les hacían preguntas y consiguieron comunicarse con ellos. Y a mí me parece muy interesante que en este estudio los 4 pacientes, cuando les preguntaban si estaban contentos con su situación, los 4 contestaron que estaban contentos, pese a tener esta situación tan avanzada. Con lo cual, esto a mí me hace pensar que no podemos ninguno saber cuál es la calidad de vida que tiene un enfermo. El único que lo sabe es el enfermo. Voy a contar una anécdota. Nosotros hicimos un estudio en centenarios por toda España, incluimos casi 130 centenarios por toda España para estudiar sobre todo su corazón. Se llamaba 4C, caracterización científica del corazón del centenario. Y entonces una de las preguntas que les hacíamos era cómo veían ellos su calidad de vida, de 1 a 10. Yo incluí a una señora centenaria en este estudio que entró en una silla de ruedas pues muy caquética, muy demacrada en mi consulta y le hice esta pregunta, ¿no? ¿Cómo veía su calidad de vida de 1 a 10? Y ella dijo 8. Y yo, para asegurarme que lo había entendido bien, le dije 1 sería lo peor y 10 lo mejor. Y ella me dijo, sí, 8. Yo estoy con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos, estoy feliz viéndolos cómo crecen, etcétera. La señora, la verdad es que cognitivamente estaba perfecta y esto también me hizo pensar, ¿no? Bueno, la calidad de vida, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Es que es algo muy subjetivo, es la percepción del lugar de la existencia, tiene que ver con la cultura, con los valores, con los objetivos, con las expectativas. Y por eso digo que es un concepto muy amplio y muy subjetivo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, como ya nos avisaba Benedicto XVI en Caritas in Veritate, es que se hace un uso distorsionado de este concepto, como si hubiesen 2 tipos de situaciones, unas que son dignas de respeto y otras que no merecen esta protección. Y de esta forma, pues se va abriendo una mentalidad eutanásica. Y es que este es el quid de la cuestión. Se confunde la calidad de vida con la dignidad. Y es que la dignidad es inherente a todo ser humano. Todos nosotros, simplemente por el hecho de ser personas, tenemos una dignidad máxima. Y de hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos se basa en esto. Es decir, pues por muy grande que sea una discapacidad, por muy avanzada que sea una situación clínica, esa persona tiene la misma dignidad que otra persona y es una dignidad máxima. Si se olvida esto, pues nos estaríamos jugando con las personas como si fuese una fábrica y estaríamos poniendo ahí controles de calidad que habría que ver quién los pone. Ahora bien, y esto a mí como médico me parece muy importante, aunque todos tenemos una dignidad máxima,
Puede haber enfermos, sobre todo enfermos que tengan situaciones avanzadas, que no perciban esta dignidad, aunque la tengan. Pero es muy interesante ver que la percepción de la dignidad depende no tanto de la enfermedad, sino del entorno. Es decir, un enfermo con una enfermedad terminal que tiene a sus familiares que están pendientes, que los médicos, las enfermeras le están cuidando, que el paciente se siente querido, se va a percibir como digno. Mientras que ese mismo paciente, con la misma situación clínica, si lo que nota es que no va nadie a visitarle, que el personal sanitario no está volcado, que no le tratan bien, etcétera, va a percibir que no es digno. Es decir, no depende tanto de la enfermedad, sino depende de los demás. Bien, y quería ya entrar de lleno en el tema de la eutanasia, ¿no? Es un tema en el que hay mucha confusión terminológica y cada vez más, entre otras cosas porque parte de esta confusión es intencionada. Con lo cual, pues tenemos que ser muy cautos, ¿no? Aquí, ojo, porque muchas veces se pueden presentar buenas cosas que son malas y viceversa, ¿no? Aquí como yo suelo seguir lo que decía San Ignacio, ¿no? Si uno lo ve blanco y la iglesia dice que es negro y viceversa, ¿no? Y sobre todo en este tema en el que los medios de comunicación que lamentablemente pues están en manos de todos sabemos quiénes están controlando estos medios, pues presentan las cosas de forma distorsionada. ¿Qué es la eutanasia? Traigo aquí la definición de la Organización Mundial de la Salud, para que no haya dudas, ¿no? La acción del médico, esto es importante. Para la OMS solo puede hacer eutanasia el médico, es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Es decir, la eutanasia es algo así como un homicidio por compasión. Es decir, yo como médico mato a un paciente para que no sufra. ¿De acuerdo? Y es importante que esto se pueda hacer tanto por acción, administrando un veneno, pero también como omisión. Es decir, yo puedo a un enfermo, pues si le retiro la hidratación, si le retiro la nutrición, lógicamente ese enfermo acabará muriendo. Si esto lo hago con una intención eutanásica, si esto lo hago para matarle, eso indudablemente es eutanasia. ¿Cuál es la situación actual? Aquí hay mucha confusión. En Europa, solo está legalizada la eutanasia en el Benelux. O sea, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. O sea, hay muy poquitos europeos que viven en países donde está legalizada la eutanasia. Lamentablemente, puede que nosotros seamos el siguiente país a apuntarnos en esta lista, pero hoy por hoy, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Es verdad que hay países, estados, que han aprobado algo que no es la eutanasia, pero que desde el punto de vista moral, ético, es muy parecido, que es el suicidio médicamente asistido. ¿Qué es el suicidio médicamente asistido? Que el médico no te inyecta el veneno, pero, por así decirlo, te hace la receta para que tú vayas a la farmacia, con esa receta coges el veneno y te suicidas. ¿De acuerdo? Aquí solo hay 2 países más en Europa que lo tienen aprobado, que serían Suiza y Alemania. Estos son los datos a fecha de hoy. Es decir, menos del 3% de la población mundial vive en países donde estas prácticas están permitidas. ¿Qué es lo que se ha visto en estos países? Porque hay algunos países como Holanda que ya llevan mucho tiempo con la eutanasia legalizada o despenalizada. Lo que se ha visto es lo que se llama la pendiente resbaladiza, es decir, se empieza haciendo eutanasia en casos muy concretos, en pacientes con un sufrimiento insoportable, que como luego veremos es algo que hoy en día, gracias a Dios, con los avances que ha tenido la medicina es algo que ya no existe, pero bueno, pacientes con un sufrimiento insoportable y que lo piden de forma clara. Pero de ahí se va derivando a la situación que hay actualmente en Holanda, que en Holanda se está haciendo eutanasia a ancianos con demencia, a niños con discapacidad, que entre otras cosas, dada su situación clínica, ni siquiera pueden pedirla. Para que veamos hasta dónde puede llegar esto, hasta dónde puede llegar esta pendiente resbaladiza, hay autores que sugieren o que creen que se debería permitir el infanticidio. Nace un niño sano, y si a los padres socialmente no les viene bien, pues hay personas e incluso académicos que creen que sería admisible el matar a esos niños, ¿no? Esto sería hasta dónde puede llegar la pendiente resbaladiza por el lado de los niños, pero por el lado de los ancianos. Justo antes de que empezase la pandemia, en Holanda se está intentando aprobar un proyecto de ley que simplemente por el hecho de tener más de 70 años, tú vas a la farmacia con tu DNI, tienes más de 70 años, enseñas el DNI y te dan unas pastillas para que te suicides. Y pese a que es tan clara esta pendiente resbaladiza, hay quien no quiere ver esto, incluyendo
presidentes de colegios de médicos, y aquí tengo que decir, lamentablemente, incluyendo el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que, como pone ahí, pues bueno, dice que eso de la pendiente resbaladiza es una ficción y es triste tener médicos que aprueben la eutanasia o que sean defensores de la eutanasia, aunque he de decir que son la gran excepción, pese a que también en Madrid se ha intentado manipular esto con una encuesta totalmente sesgada y chapucera, pero lo que demuestran las encuestas bien hechas es que los médicos somos mayoritariamente contra la eutanasia. Y es más, fundamentalmente aquellos médicos que más peticiones de eutanasia reciben, como puedan ser los paliativistas, son los que más en contra de la eutanasia están. ¿Por qué? Porque saben que un paciente cuando pide eutanasia lo que está pidiendo es otra cosa. Y traigo aquí el caso de Portugal porque a mí me parece muy llamativo cuando por primera vez se intentó aprobar la eutanasia en Portugal. Ahora, por cierto, están intentando aprobarla por segunda vez, pues esta primera vez no se aprobó y gracias a los votos en contra del Partido Comunista. Esto a mí me parece interesante porque se está vendiendo que la eutanasia es de izquierdas, cuando la eutanasia es particularmente dañina, sobre todo para las personas con pocos recursos, como luego veremos. Con lo cual, pues, esto de que la eutanasia es de izquierdas, para nada, para nada. Y además tenemos una alternativa a la eutanasia que son los cuidados paliativos. ¿Qué es los cuidados paliativos? Pues justo lo contrario. La eutanasia es matar, los cuidados paliativos es intentar que los pacientes con enfermedades avanzadas vivan mejor. Mejor de todos los puntos de vista. Hay que evitar el sufrimiento de estos pacientes. Y aquí es muy importante también ver la definición de la Organización Mundial de la Salud, que hay que prevenir y aliviar el sufrimiento a todos los niveles, físico, psicosocial, pero también espiritual. Definición de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es particularmente absurdo este intento que ha habido en la Comunidad Valenciana de quitar los capellanes de los hospitales. Y además también destaca la Organización Mundial de la Salud que estos cuidados paliativos hay que aplicarlos progresivamente y precozmente. No hay que dejarlos para el final. Son cuidados paliativos, no son cuidados moribundos. Bueno, traigo aquí los datos también recién publicados, son de finales del año pasado, del Atlas Europeos de Cuidados Paliativos, y es interesante ver lo mal que está España. O sea, lo que se recomienda son 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Y España tiene 0,6 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Es decir, ya antes de esta pandemia estábamos muy mal en lo que se refiere a cuidados paliativos. Ahora, con todo lo que ha sucedido, peor todavía. Y además, España es de los poquitos países en Europa, que los tenemos aquí en gris, que no tienen una especialidad oficial de cuidados paliativos. Por último, quería hablar un poquito de la sedación paliativa. ¿Por qué hablar de la sedación paliativa? Porque la sedación paliativa lo que nos va a permitir precisamente es, en aquellas situaciones en las que ya no haya forma de controlar los síntomas que tenga un paciente, pues un paciente tiene un dolor, una falta de aire incontrolables, pues usar sedantes, usar analgésicos, no para matarle, usar las dosis mínimas que nos permitan controlar esos síntomas. Es decir, es un procedimiento totalmente alternativo a la eutanasia. Mientras que la eutanasia lo que quiere es matar al paciente, aquí el objetivo es aliviar el sufrimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se usan las dosis mínimas que nos permiten aliviar ese sufrimiento. Evidentemente que cuando se hace esto, puede existir en algunos casos el riesgo de que se adelante la muerte del paciente. No es lo habitual. De hecho, mi impresión es incluso la contraria. Nosotros muchas veces, cuando hacemos sedación paliativa, incluso la situación clínica del paciente suele mejorar. Pero bueno, si la situación clínica del paciente empeora y si de cierta forma acabamos matando a ese paciente de forma no intencionada, eso para nada es eutanasia. Es algo así como si yo prescribo un antibiótico a un paciente y resulta que el paciente tenía una gran alergia a ese antibiótico y se muere por una reacción anafiláctica, eso no significa que yo haya matado al paciente de forma intencionada, era un efecto secundario no deseado, ¿no? Esto sería algo similar. Bueno, de esto hablaba don José Ignacio antes. La eutanasia es contraria a las normas internacionales. Traigo ahí varias instituciones que se han posicionado de forma clara contra la eutanasia, pero quiero destacar la Asociación Médica Mundial. ¿No? La Asociación Médica Mundial se ha manifestado, además de forma clara y además de forma reiterativa, la última vez en octubre del 2019,
para que veamos hasta qué punto es claro este comunicado, la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. ¿Y por qué? Porque es que la eutanasia es particularmente destructora de la relación médico-paciente. Es decir, el acto médico que tenemos hoy en día se basa en una relación de confianza. Y la eutanasia significa este final de la confianza en el médico. Es decir, cuando un paciente va a un centro de salud, va a un hospital, hoy en día en España, pues puede ir con la expectativa de que lo que le van a hacer es lo que sea bueno para él. Además de romper esta relación de confianza, también se frena el progreso de la medicina. ¿Quién va a investigar en Alzheimer, en enfermedades avanzadas, cuando lo que se hace es matar a los pacientes que tienen estas enfermedades? ¿Quién va a investigar y a poner recursos en cuidados paliativos si tenemos legalizada la eutanasia? Además, muchos médicos que realizan la eutanasia también, aparte evidentemente de que la eutanasia es mala para los pacientes porque los mata, es mala también para los... Esto pasa un poco como el aborto, también deja secuelas en los médicos que lo utilizan, que hacen la eutanasia, ¿no? Debilita la confianza no solo en el médico, sino en todo el sistema sanitario. Y además, ojo, porque es un paso de difícil retorno. Y yo creo que los médicos tenemos esta virtud, es decir, cuando tenemos pacientes en situación similar, lo que hacemos es tratamos a esos pacientes de forma similar. Y eso es una gran virtud. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital público, que además pilla dos zonas muy distintas de Madrid, una zona que es el barrio de Salamanca y otra que es el barrio de Vallecas, y a lo mejor tengo en la misma habitación dos pacientes con situaciones económicas, sociales totalmente distintas. Si tienen la misma enfermedad, las trato de la misma forma. ¿De acuerdo? Esto es una virtud que tenemos los médicos, pero claro, esta virtud de no discriminar a los pacientes, pues en un médico que empieza a hacer eutanasia, cuando vuelva a tener un paciente en esa situación similar, pues esto se convierte en un factor que multiplica las eutanasias. Además, la eutanasia presiona a los pacientes. Esto es muy interesante porque muchas veces la eutanasia se defiende desde promover la autonomía, pero curiosamente el mensaje que estás dando a pacientes con enfermedades avanzadas es que eres una carga inútil para la sociedad, para tu familia. Entonces estamos presionando a los pacientes, ¿no? Y esto es paradójico, ¿no? Porque es una ley que se puede defender desde la autonomía y en el fondo se convierte en arma de coacción. ¿Qué pasa en las familias, ¿no? Ahora con la pandemia de coronavirus, supongamos que tú tienes a tu padre que se ha infectado por coronavirus, pues ahora mismo le dices, oye papá, vamos al hospital porque tienes una infección y tal. Pues vamos, ¿no? Cualquier anciano en esa situación, pues encantado de ir con su hija al hospital. En países donde esté aprobada la eutanasia, tú tienes una infección por coronavirus, tu hijo te dice, oye papá, vámonos al hospital, pues ya no sabes qué va a pasar. A ver si es que quede la herencia, ¿no? Lo mismo te vas a escapar por la puerta, ¿no? Y también todo el tema de la donación de órganos. Como sabéis, somos el primer país a nivel mundial en donaciones de órganos per cápita, ¿no? ¿Qué pasaría si se aprueba la ley de eutanasia, ¿no? Ya puede generar dudas. Oye, a mi familiar le quieren eutanasiar para conseguir sus órganos. Y bueno, esta es ya mi última diapositiva. Todo lo que he dicho hasta ahora yo creo que es válido para cualquier persona, ¿no? Pero además los que tenemos el don de tener fe, sabemos que el dolor y el sufrimiento también tienen un valor muy importante, ¿no? Aunque vivimos en una sociedad en la que el dolor y el sufrimiento se evitan a toda costa, de hecho son tabús como la muerte, el dolor, y de forma particular el dolor y el sufrimiento de los moribundos tiene un valor indudable, ¿no? Porque nos permite participar en la pasión de Cristo y unirnos a su sacrificio, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Yo he vivido enfermos que me han pedido limitar el uso de analgésicos porque querían ofrecer el dolor y evidentemente esto no nos debe llevar a esperar comportamientos heroicos por parte de los enfermos, pero sí a entender el gran valor que tiene el dolor y el sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, porque he intentado, como me ha pedido don José María, cumplir los 50 minutos, de forma que haya preguntas, que yo creo que son muy, muy interesantes las preguntas. Y, bueno, unas primeras conclusiones más en relación a todo el tema este del coronavirus, ¿no? Este etarismo, esta discriminación
por motivos de edad. Lamentablemente está muy presente y yo creo que hay que ser muy cautos y luchar de forma muy activa en esto, porque además está presente también en el ámbito médico a todos los niveles. O sea, yo veo cómo tratan a los ancianos cuando van a la urgencia en mi hospital, a todos los niveles, a niveles de intimidad, etcétera, y cómo tratan a personas jóvenes y no es lo mismo y debería ser lo mismo y esto tenemos que ser todos conscientes de ello. Luego, todo el tema este de los estereotipos, cómo vemos a los ancianos, que estos estereotipos son falsos y lamentablemente están muy aceptados. Hay que detectar este tadismo, hay que denunciarlo cuando lo detectemos. Oye, hay que denunciarlo. O sea, a lo mejor no gusta y bueno, esto luego se puede hacer con calidad cristiana en una parte, tal, oye, pero yo creo que esto es fundamental y hay que modificarlo y hay que luchar contra ello. Y bueno, los que somos profesionales sanitarios, en los ancianos hay que individualizar el manejo. Evidentemente que no hay que tratar de la misma forma un anciano pues que tiene una situación avanzada, con mucha fragilidad, con mucha dependencia, pues a lo mejor llega un momento que lo que hay que primar es tratamiento sintomático, tratamiento paliativo, y un anciano que no tenga esa situación, en lo que hay que tratarlos de forma exactamente igual a la forma como tratamos a individuos más jóvenes, ¿no? Y luego, 4 conclusiones, a modo de conclusión del tema de la eutanasia, ¿no? Lo primero, de la pendiente resbaladiza, ¿no? Está muy, muy comprobada. Esto, o sea, es que es innegable y es asustador. Es decir, yo temo qué es lo que puede pasar en España si se aprueba la ley de la eutanasia, qué es lo que puede pasar en el 2020, pero qué es lo que puede pasar en el 2025. Porque vamos a tener, lamentablemente, esta pendiente resbaladiza. La falta de autodeterminación real. Si es que un paciente que te pide la eutanasia, esto ya nos tiene que hacer pensar que ese paciente no está bien. Ese paciente puede que tenga una depresión clínica que no se ha tratado. O sea, son pacientes que a lo mejor no están en sus cabales o lo que están pidiendo no es eutanasia. Lo que quieren es que les cuiden, que estén pendientes de ellos, que les traten los síntomas. La reducción de los cuidados paliativos, esto es importantísimo. Si ya partimos de una situación en la que los cuidados paliativos no están bien implementados en España, es decir, es particularmente cruel que se intente aprobar una ley de eutanasia cuando no estamos tratando los síntomas de las personas que se están muriendo con enfermedades avanzadas de forma adecuada, ¿no? Y además también la limitación que va a haber de investigaciones en cuidados paliativos. Y por último, y es lo que a mí como médico más me duele, es la deformación del sentido médico. Además, con la ley que pretenden aprobar, que es muy agresiva, porque es una ley que obliga al médico. Yo cuando presenté mi libro en el Colegio de Médicos de Madrid, que me empeñé en presentarlo ahí, porque yo tengo mucho cariño al Colegio de Médicos, además tengo a mi abuelo, que fue presidente del Colegio de Médicos de Madrid, y cuando lo presenté hubo una compañera que nos contó una anécdota que a mí me llegó al corazón, que es que ella había tenido, ella médico de familia, una paciente que le había pedido la eutanasia. Entonces, claro, ¿ella qué hizo? Le preguntó a la paciente, oiga, ¿pero usted por qué me dice eso? Vio los síntomas que tenía, le dio un tratamiento a esos síntomas, tenía problemas sociales, la puso en contacto con la trabajadora social. Entonces, a la semana, esta paciente le llevó una tarta de manzana. Y ella decía, claro, con la ley de la eutanasia aprobada, yo me hubiese quedado sin tarta de manzana, porque es una ley de obligado cumplimiento. Es decir, si un paciente te pide la eutanasia, tienes que matarlo. Y si no estás dispuesto a hacer eutanasia, tienes que apuntarte como objetor de conciencia. Y esa lista de objetores de conciencia, pues puede que tenga consecuencias. Yo tengo la suerte de tener mi puesto de trabajo fijo, pero bueno, tengo muchos compañeros que firman sus contratos cada 6 meses. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener para los médicos estar apuntados en una lista que dice que no van a hacer lo que el gobierno quiere que hagan, ¿no? Bueno, y yo con esto termino. Como decía don José María, yo he publicado recientemente este libro sobre la eutanasia y si alguien quiere, está disponible en todas las librerías. Teniendo en cuenta dónde estamos, pues tendría que recomendar la librería Balmes para que lo quiera adquirir. Y tengo también un libro de bioética del inicio de la vida. Sin más, lo que voy a hacer, lo que voy a intentar hacer va a ser dejar de compartir mi pantalla, a ver si soy capaz de hacerlo, porque yo soy un poco inútil en estas cosas, pero... Muchas gracias, Manuel. María se ha conectado con otra pantalla, entonces no está ahora mismo activo, pero me ha dicho que concluyamos con una oración y luego damos paso a las preguntas. Entonces, si os parece, vamos a hacer la oración del Papa ante el coronavirus
y terminamos y luego ya daremos lugar a las preguntas. Hacemos esta oración a la Virgen que nos invitó el Papa pidiendo que pues, todo lo que estamos reflexionando nos ayude también pues, a salir adelante y a confiar más en el Señor. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que con Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estábamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy bien, Manuel, pues tú mismo tienes las preguntas, si quieres selecciona... Muy bien, yo voy a ir leyendo las preguntas de forma consecutiva y si luego me pasa alguna, don Xavier me avisará, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera pregunta. Perdón, es que hay muchos comentarios que no son preguntas. Vale, tengo aquí una primera pregunta, que es efectivamente cuando saltó la polémica de que estaban acabando con ancianos en el equipo del doctor Montes del Hospital de Leganés, muchos pacientes tenían pánico a acudir a dicha urgencia y se iban a otros hospitales para evitar al monstruo de Lagonés. Bueno, eso es cierto, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, con muy pocas, que yo sepa, excepciones en España, yo creo que en general en los centros sanitarios se hacen las cosas bien. Puede que haya excepciones y es indudable que en Leganés hubo una excepción muy fuerte, ¿no? De hecho, como sabéis, el doctor Montes luego ha sido uno de los promotores de esta mal llamada Asociación de Muerte Digna. Yo he tenido ocasión de hablar con compañeros que han trabajado en Leganés que claramente me han transmitido cómo se hicieron allí las cosas mal, ¿no? Entonces, bueno, es una excepción que indudablemente hay que combatir. Lo triste es que esto que era una excepción puede que llegue a ser la regla y que lo que sea la excepción sería hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo creo que evolucionará la legislación eutanásica tras la pandemia? Bueno, vamos, humanamente habría que ser pesimista, ¿no? Pero yo creo que los cristianos tenemos que ser optimistas y, bueno, yo creo en el poder de la oración y yo creo que lo que hay que hacer es rezar mucho. Hizo una carta apostólica Monseñor Cañizares, que a mí me gustó mucho, decir que esto está tan mal que lo único que podemos hacer es rezar, ¿no? Y, bueno, pues hay que hacer mucha oración porque tiene, desde el punto de vista humano, muy mala pinta, ¿no? Todo pinta de que van a aprobarla, ¿no? Como médico, ¿podríamos hacer objeción de conciencia previamente a tener un caso concreto para que quede constancia de que no estamos de acuerdo? Bueno, sí, yo el día que apruebe de la eutanasia, al día siguiente haré objeción de conciencia, o sea, y eso yo no tengo ninguna duda. Yo creo que eso puede generar algo de persecución, no a nivel de médicos. Yo creo, como he dicho antes, que los médicos estamos mayoritariamente contra la eutanasia, pero bueno, a nivel de los que tienen el poder, yo creo que nos toca, no sé si alguno ha estado, ha estado esta mañana en la misa que tiene el Santo Padre todos los días en Santa Marta, que la transmiten. Yo cuando puedo he estado esta mañana, y él ha dicho una cosa que a mí me ha gustado, que ha dicho, y es que ya los primeros cristianos tenían tiempos de paz y tiempos de persecución. Ahora no creo que nos vayan a echar a los leones, al menos en sentido literal, pero ahora yo creo que nos va a tocar un tiempo de persecución. Entonces, bueno, pues habrá que acostumbrarse. Entonces, y más los que estemos en temas de defensa de la vida, pues vamos a tener cierta persecución. Entonces, esto pues nos va a tocar así. Y bueno, yo creo que claramente lo que hay que hacer es decir desde el primer momento que no estamos de acuerdo. Y yo, desde luego, si aprueban la ley de la eutanasia, al día siguiente me escribiré como objetor de conciencia. ¿Cómo defendería nuestra postura frente al encarnizamiento terapéutico?
Bueno, aquí habría que explicar un poco qué es el encarnizamiento terapéutico. También se ha llamado ensañamiento terapéutico. El ensañamiento terapéutico, el encarnizamiento terapéutico, sería algo así como empeñarnos en mantener de forma artificial a un paciente con vida cuando ya no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no? Como sabéis, hoy en día tenemos aparatos que nos hacen las veces de corazón, de pulmón, de riñón. Entonces, bueno, nosotros podemos mantener artificialmente con vida a los pacientes y eso es muy bueno hacerlo cuando es una situación transitoria o estamos esperando que haya, pues yo qué sé, un trasplante o lo que sea, pues eso puede tener sentido. Pero si ya no tiene sentido mantener de forma artificial a esa paciente con vida y solo le estamos produciendo sufrimiento a ese paciente y a la familia, pues eso no sería éticamente justificable ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista moral. Con lo cual, pues ahí lo que hay que hacer es la limitación del esfuerzo terapéutico o la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es simplemente retirar esas medidas artificiales que están manteniendo al paciente con vida sin sentido. Mi experiencia es que en mi hospital, cuando nos equivocamos, es hacia este lado. Es decir, yo creo que los médicos nos han enseñado a luchar contra la enfermedad y eso es bueno, pero puede hacer que en algunos casos nos empeñemos demasiado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es sesiones clínicas porque a veces está bien que venga alguien de fuera que te diga, oye, a lo mejor en este caso, entonces, esto a veces no es fácil decirlo, no es fácil tampoco saberlo y hay que analizar cada caso a caso, ¿no? Pero bueno, el encarnizamiento terapéutico intencionado, lógicamente, no se puede defender, ¿no? Como el hilo es muy fino entre eutanasia y no, en un caso práctico, ¿qué debo decir o exigir para que no se practique? Pues hay casos encubiertos. Eso es cierto, el hilo es muy fino. Yo a veces tengo algún amigo, familiar que me dice, oye, tal, mi padre que tiene esta situación, ¿qué opinas y tal? Yo lo que suelo decir, bueno, ¿dónde está tu padre? ¿No? Voy al sitio, al hospital, a la clínica, lo veo y aún así a veces no es fácil. Es decir, aquí no valen pautas generales. Yo, como os he dicho, estuve varios años de vicepresidente del comité ético de mi hospital. Es verdad que el comité ético de ética asistencial tiene el sesgo de que te llegan ya los casos más difíciles. Pero bueno, incluso estando en ese comité ético, porque además en los comités éticos se suele poner gente pues, de buena fe, porque no te pagan, lo haces fuera de tu horario laboral, etcétera. Entonces, bueno, los que estamos ahí muchas veces es gente que opinamos lo mismo, ¿no? Incluso siendo gente de buena fe y tal, a veces no nos poníamos de acuerdo, porque puede haber casos complejos. Entonces, ¿cuál es la clave? Es ver la intención con la que se hacen las cosas. Si la intención con la que se hacen las cosas es matar al paciente, eso es eutanasia siempre, sea lo que sea. Y esa misma cosa hecha con otra intención no será eutanasia. Y yo entiendo que esto es difícil. Y bueno, pues muchas veces hay que analizar los casos de forma detallada. Que haya casos encubiertos, como he dicho antes, yo creo que de forma generalizada no, pero indudablemente pues que pueda haber casos encubiertos, ¿no? ¿Podría considerarse un homicidio preeutanásico la gestión de la pandemia a nivel gubernamental? Amigos que estaban trabajando en UCI nos contaban que el miércoles 11 de marzo de 2020 ya tenían los protocolos para respiradores. Yo creo que hay pocas dudas de que ha habido cosas que no se han hecho bien durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, órdenes que ha habido de no llevar a pacientes que estaban infectados en algunas residencias a los hospitales. Todo esto también hay que verlo con muchas salvedades, ¿no? Porque también se han hecho cosas bien y también en algunos casos lo que se ha hecho ha sido algo así, si lo permitían las condiciones de la residencia, como llevar los hospitales a la residencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista ético se han hecho cosas que no se han hecho bien, ¿no? Tampoco quiero generalizar, o sea, se han vivido situaciones muy difíciles. Yo en mi hospital he vivido situaciones muy difíciles. Yo soy responsable de lo que es como la unidad de cuidados intensivos del corazón y tuve que irme un sábado por la mañana a vaciar mi unidad para llenarla de pacientes con coronavirus. En mi hospital la biblioteca se ha utilizado de unidad de cuidados intensivos, entonces evidentemente que ha habido situaciones de desbordamiento y en esas situaciones de desbordamiento, pues bueno, a veces las elecciones no son sencillas y yo no sé
cómo hubiese elegido yo si hubiese tenido que tomar algunas de esas decisiones. O sea, tampoco quiero generalizar de que se han hecho las cosas mal, pero bueno, hay dudas de que se ha hecho todo de forma adecuada, ¿no? Y a ver, un momento que me he perdido aquí un poquito. Vale. Cuando el sistema estaba prácticamente colapsado y ya no teníamos casi respiradores, ¿cómo escoger a quién intubas, ¿no? Claro, es una decisión difícil, ¿no? Pero esto no es nuevo de la epidemia de coronavirus, y hay muchas situaciones, y eso te lo enseño cuando estudias medicina, pues de catástrofes, el 11M que tuvimos en Madrid, llegas a un sitio, a quién vas a salvar primero, etcétera, ¿no? Entonces, no es sencillo. Y muchas veces las decisiones que se toman tienen que ver con situaciones clínicas de los pacientes. Es decir, si tú tienes un paciente que tiene una situación muy avanzada, que crees que incluso intubando a este paciente y conectándolo a un respirador es muy poco probable que ese paciente sobreviva, y tienes otro paciente que tiene una situación que no es tan avanzada, que es más probable que si utilizas los recursos en ese paciente, es aceptable, tanto desde el punto de vista ético y moral, usarlos en el paciente donde es más probable que obtengas un beneficio, ¿no? Esto no significa que sea sencillo tomar la decisión. En caso de colapso de una UBI, ¿cuál es el criterio moralmente correcto de descarte? Wow, yo no hablaría de descarte. Todo lo que suena a descarte me parece que no es moralmente correcto. Es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Que las decisiones hay que tomarlas en función de las situaciones clínicas. Entonces, un poco, cuando los recursos son limitados, intentar emplearlos en aquellas situaciones en las que el beneficio esperable sea mayor. ¿Qué razón médica aducen los profesionales sanitarios para defender la eutanasia? ¿Cómo intentan convencer a los profesionales sanitarios defensores de la vida? Bueno, yo creo que no intentan convencernos, ¿no? Y razones médicas no hay ninguna. La eutanasia es totalmente contraria a la medicina. De hecho, el juramento hipocrático la prohíbe expresamente, ¿no? Y las razones que se intentan dar, yo diría que no son médicas para nada, ¿no? Como he dicho, muchas veces se defiende desde el ámbito de la defensa de la autonomía, maximizar la autonomía del paciente, del ámbito de evitar el sufrimiento a toda costa, del ámbito utilitarista, que hay vidas como que ya no merecen la pena ser vividas, y también, y hay que decirlo, que la eutanasia vamos a ver, nosotros tenemos un país que económicamente no es viable, o sea, no es viable la de ancianos que tenemos, el coste que tienen las pensiones y los recursos sanitarios, y los poquitos nacimientos que hay en España. Para esto hay dos soluciones: promover la natalidad, y yo que tengo 8 hijos puedo asegurar que eso no se está haciendo, y la otra solución sería pues cargarnos a los ancianos. Y esto, lamentablemente, pues la eutanasia es muy barata. O sea, es muy barato matar a un paciente con una enfermedad avanzada, te evitas la pensión y te evitas todos los cuidados médicos, ¿no? Ante dos personas que llegan, ¿a quién recibes? Siendo una joven y otra bastante mayor, en relación con la pregunta de Guada. ¿A quién recibes? Yo intento recibir a todos mis pacientes. Como he dicho antes, a mí curiosamente me gustan más los pacientes ancianos, porque en el ámbito de la cardiología, en el paciente joven está todo como muy protocolizado. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Un residente mío hace seguro exactamente lo mismo que yo. Bueno, los residentes míos muchas veces hacen las cosas mejor que yo, ¿no? Pero bueno, que intelectualmente es menos desafiante un paciente joven. Y un paciente anciano, como que tienes que darle muchas más vueltas a la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo creo que lógicamente hay que recibir y tratar a los dos. ¿Puede ser que esta pandemia ayude a valorar más la vida? Yo creo, lo decía don José Ignacio, y yo creo que sí. O sea, vamos a ver, los profesionales sanitarios hemos estado luchando por la vida, pero vamos, en situaciones muy complicadas. Yo estoy en una especialidad que no ha sido de las más implicadas, pero yo el domingo de resurrección estaba haciendo un ecocardiograma, que es la prueba que tienes contacto más directo en un paciente con coronavirus, ¿no? O sea, hemos estado ahí luchando. Entonces, de cierta forma, eso se hace porque valoramos la vida. Entonces, yo sí creo que todo lo que se ha vivido, pues tendría que inclinar a los profesionales sanitarios, la sociedad en general, hacia una cultura de defensa de la vida, ¿no? Perdón.
Ahora que hemos visto las consecuencias de miles de muertes en esta franja de edad, sí, yo estoy de acuerdo. Como oncóloga, solo me han pedido una vez la eutanasia. Esto es curioso. Yo antes decía lo de los oncólogos y cuando presenté mi libro en Oviedo, se levantó un oncólogo jubilado. Oiga, yo soy oncólogo y nunca me han pedido la eutanasia. Con lo cual, ya no digo nunca lo de los oncólogos. Habrás visto que no lo he dicho. Solo digo los paliativistas, que es verdad que los paliativistas sí. Si llegara el caso, debemos ser ejemplo de objeción de conciencia con rotundidad, como comenta Manuel, a pesar de las posibles represalias. Enhorabuena por la charla y por la claridad. Enhorabuena tú a María, que es oncóloga y que es una gran defensora de la vida y que de hecho aprendí mucho con ella ya desde la carrera, que defendía la vida a todos los niveles, tanto al inicio como al final. ¿Qué medidas recomendaría tomar a los políticos en materia legislativa? Bueno, si de mí dependiera, lo que necesitamos es una ley de cuidados paliativos. Es una vergüenza lo mal que estamos a nivel de cuidados paliativos, tanto a nivel de recursos, sobre todo en algunas zonas, porque claro, en esto yo trabajé en Madrid, que no es donde se está peor. Hay comunidades autónomas que están mucho peor a nivel de cuidados paliativos. Bueno, lo que he comentado antes, ¿no? El que no haya siquiera una especialidad oficial de cuidados paliativos. Yo cuando hice el MIR podía elegir cardiología, que fue lo que hice. Si hubiese querido elegir cuidados paliativos, no existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es promover los cuidados paliativos a nivel legislativo. Bueno, hablo del ámbito del final de la vida. Bueno, del ámbito del inicio de la vida habría mucho que decir. Pues evidentemente el aborto es un crimen y es increíble que esté despenalizado, que además se quiera promover ya no solo el derecho a abortar, sino el derecho a matar a los pacientes con enfermedades avanzadas. En este tiempo de COVID-19, como matrimonio, nos gustaría ser padres, pero ante esta situación a uno le deja preocupado. Yo creo que nunca he hablado con un matrimonio que me haya preguntado sobre este tema, que no les haya aconsejado el que sean padres, salvo que vean mal el matrimonio. Entonces, yo os animo a ser padres, ¿no? Yo cuando vienen mis alumnas embarazadas, que casi todos los años viene alguna alumna mía que se queda embarazada en la universidad a comentármelo y tal, yo siempre les animo, ¿no? Y son situaciones muy difíciles porque no es dentro de un matrimonio. Una vez vino también un alumno mío que había dejado embarazada a la novia y tal, yo siempre les animo. Y en este caso, mucho más. Si os queréis y tal, yo os animaría y si tenéis fe, pues bueno, desde luego, a seguir adelante, ¿no? Y aparte, como comentario así ya médico, es rarísima la infección grave en los niños. No significa que no exista, pero es rarísima, es la excepción de la excepción. Con lo cual, pues, desde luego, yo sí os animaría bueno, a que intentéis. Sabéis que los hijos luego son un don de Dios, que pueden venir o no, ¿no? A nivel de pie de calle, bueno, aparte de que un matrimonio cristiano, salvo que tenga una justificación, es que muchas veces se dice tal, los métodos naturales y tal, los métodos naturales tampoco son moralmente aceptables. Salvo, bueno, esto tiene que verlo cada matrimonio, salvo que haya y esto se podría considerar una justificación si creéis que hay un riesgo y tal. Pero si uno, como matrimonio, no ve ningún motivo para no ser padre a nivel de salud, económico, psicológico, porque un matrimonio que no, pues es que tampoco es lícito usar medios naturales. O sea, los matrimonios estamos para dar la vida, ¿no? Y esto, lo único que lo puede decir ese matrimonio, yo creo que es bueno que con el consejo del director espiritual, ¿no? Y a nivel de pie de calle, ¿qué podemos hacer? Yo en lo que más creo es en el boca a boca. Vamos a ver, esto que se está haciendo tiene muchísimo mérito y quiero agradecer a Escola el que organice y llega a los que... Pero lo que más llega es el boca a boca, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer una pie de calle? Pues hablar con tu familia, hablar con los que tengas en tu universidad, tu trabajo, el ambiente en el que te muevas. Yo creo que es lo que más llega. Era lo que hacían los primeros cristianos y así se difundió el cristianismo por toda la humanidad, ¿no? Que también hay que estar activos políticamente, los que puedan estar políticamente, que estén a todos los niveles. Yo, por ejemplo, nunca me había planteado esto del colegio de médicos y ahora
si hay una alternativa al Colegio de Médicos que hay en Madrid actualmente, que tenemos un presidente que defiende la eutanasia, pues me voy a tener que meter en eso, si puedo y si me dejan, porque, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues todo lo que se pueda. Los que tenéis Twitter y tal, que yo no manejo esas cosas, pues ahí se puede hacer mucho bien y hay gente que lo hace y que hace muchísimo bien a esos niveles, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda, pero en lo que más creo es en el boca a boca, ¿no? Y que, uy, perdón, que se me ha ido un poco el chat. Un segundo, que me he perdido un poco. Aquí. ¿Y qué toca hacer a la población que no estamos de acuerdo con la eutanasia? Además de la dación, claro que es lo más importante. Pues ahí ya lo has dicho, la dación y todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, pues y lo que he dicho, a todos los niveles, a nivel de medios de comunicación, a nivel social, a nivel de político, bueno, cuando uno vota, yo creo que se puede votar de distintas formas, pero a mí, desde luego, un partido que no defiende la vida, es que moralmente yo no puedo votar en ese partido. Y es que no todo tiene la misma importancia, es decir, no tiene la misma importancia, yo qué sé, esto que lo de los toros y tal, bueno, sí, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero claro, no es lo mismo. Entonces, bueno, o sea, todo, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues todo lo que se pueda. Y entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre a mí, pero muchas otras cosas, ¿no? La edad cronológica se usa para discriminar en otros muchos casos, totalmente, algunos de ellos de forma favorable para los ancianos. Edad de jubilación, tarifas especiales para mayores. Por eso he empezado al principio y he dicho que la discriminación en algunos casos puede hacerse y puede estar bien, pero tiene que estar justificada. ¿Debería usarse también en estos casos la edad biológica? Bueno, es que determinar la edad biológica a nivel global no es sencillo, hace falta una valoración clínica. Podría interpretarse como injusto hacerlo en algunos casos y otros no, es verdad que podría interpretarse como injusto hacerlo y en otros no. Pero bueno, a la hora de atribuir una pensión, etcétera, la edad de jubilación, ya empieza a haber algunas iniciativas en este sentido. Es decir, no es lo mismo jubilarse, en mi caso, o sea, yo, pues, ¿a qué edad me tengo que jubilar? No lo sé. Yo tengo un gran amigo que a los 80 y pico años está totalmente activo como cardiólogo y trabajando fenomenal, investigando fenomenal. Claro, si uno es obrero de la construcción, pues la edad de jubilación probablemente no pueda ser la misma. Entonces, yo creo que sí hay que adaptar no solo a la situación clínica de la persona que tenga la edad, sino al trabajo que tenga, ¿no? Pero entiendo que es algo difícil y que se podría interpretar como injusto, ¿no? ¿Qué cuidados mínimos deberían darse a un enfermo? Es muy buena pregunta. He dicho que no se puede generalizar, entonces es difícil. Pero, hombre, algunos mínimos, higiene, el lavado a los enfermos, el intentar que no se escaden, etcétera. A mí no se me ocurre ninguna situación clínica en la que eso no se debe hacer. Hidratación y nutrición. Casi estamos a ese nivel, no tanto. O sea, no llegamos a este nivel porque puede haber situaciones clínicas muy extremas en las que el nutrir a un paciente sea tan complicado que le vas a producir un sufrimiento que sea superior al beneficio que va a obtener de nutrirle. Y con la hidratación, en algunas situaciones extremas puede pasar también eso. Pero son situaciones muy extremas. Es decir, en medicina es muy difícil de decir nunca, siempre. Puede haber alguna situación. Pero tiene que quedar claro que no lo haces, no nutro a este paciente, porque el nutrirle va a ser peor. Es decir, no puede ser que no le nutra o no le hidrata para matarlo. Eso es eutanasia, ¿no? Y luego hay que ir caso a caso. Muchas gracias, tal. ¿Cómo es posible que a nivel internacional se permita a distintos países aprobar la eutanasia si va claramente en contra del derecho a la vida recogido por los derechos humanos? Pues pregunta excelente. Lo primero, a nivel internacional hay muy poquito margen de maniobra. Tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud no tienen ninguna potestad legislativa. Yo tengo un buen amigo del colegio que es médico y pertenece a la estructura de la Organización Mundial de la Salud. Y recientemente le preguntaban, oye, ¿por qué ha hecho esto la Organización Mundial de la Salud? Esto que puede ser, o ¿por qué no ha criticado esto que se ha hecho en este país? Como sabéis, ha habido declaraciones para todos los tipos. Y él decía, si es que la Organización Mundial de la Salud tiene muy poquito poder.
depende de los Estados miembros, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si es que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, lamentablemente tiene muchos planteamientos que están lejísimos de la moral cristiana y de una ética humana, con lo cual, pues, incluso a nivel de opinar, pues, en algunos casos puede incluso que esté de acuerdo, ¿no? ¿Un cóctel lícito es de cuidados paliativos o se condena eutanasia? Yo entiendo muy bien la pregunta. ¿Un cóctel lícito es de cuidados paliativos o se condena eutanasia? Un cóctel lícito, no sé. O sea, yo creo que a la hora de determinar si algo son cuidados paliativos o eutanasia, hay que ver la intención con la que se hace. Si la intención es paliar síntomas, eso es cuidados paliativos. Si la intención es matar, eso es eutanasia. Que entiendo que a veces no es difícil. Y también que los ámbitos de decisión, no me he metido mucho en esto, porque tarda un tiempo, pero yo creo que es importante conocerlo. Los ámbitos de decisión son distintos. Uno es el ámbito objetivo del médico, que sabe que hay tratamientos que en una determinada situación mejoran el pronóstico del paciente, que son los tratamientos proporcionados. Esos son los tratamientos que los médicos podemos utilizar. Tratamientos que han demostrado que me aportan un beneficio. Es que los que son desproporcionados, un médico no puede usarlos. Por eso un médico no puede prescribir preparados homeopáticos, porque no han demostrado que mejoren ninguna enfermedad. Y esa valoración la hace el médico. Y proponemos unos tratamientos al paciente. Pero luego está la visión del paciente, que es la visión subjetiva del paciente. Y es si ese tratamiento que me están proponiendo es un tratamiento que yo voy a poder aceptar, o si es un tratamiento que me es muy agresivo. Es una agresividad tanto a nivel físico, económico, social. Y si yo no puedo aceptarlo, y eso de verdad es así, es lícito que yo lo rechace. Aunque tenemos el deber moral de cuidarnos y de hacernos cuidar, yo puedo rechazar tratamientos que a mí me supongan una agresión que yo no pueda aceptarla. No sé muy bien si le he respondido a la pregunta, si no, bueno, luego don José María tiene mi móvil, el mail estaba al principio. Bueno, ¿crees que por tener epilepsia se puede coger rápido el COVID-19? No, no tiene, hay varios grupos de riesgo. Los grupos de riesgo no son tanto de que haya más facilidad en coger el virus, sino que el virus sea más agresivo a la infección si tienes alguna determinada enfermedad, pero la epilepsia no es una de ellas. Según su experiencia, de los muertos por COVID en España, ¿qué porcentaje cree que se han dejado morir o podrían haber sido salvados en circunstancias normales? Wow, es una pregunta difícil que no sé contestar. Lo primero, no sabemos cuánta gente se ha muerto por coronavirus en España. No es fácil saber esto. Y lo primero, hay gente que se muere infectada por coronavirus por otra enfermedad. Es decir, tú puedes tener un cáncer muy avanzado, te infectas por coronavirus y te mueres por el cáncer. Eso puede suceder. Y luego hay gente que se ha muerto por coronavirus sin que se haya hecho el diagnóstico. O bien porque se han muerto en residencias o en su casa, o bien porque se han muerto en el hospital y no le han hecho la prueba, o bien porque le han hecho la prueba y ha sido un falso negativo, que es relativamente frecuente. ¿Cómo podemos saber cuánta gente se ha muerto por coronavirus? No es fácil. Lo más sencillo es comparar la gente que se está muriendo con la gente que se murió en el 2018 o en el 2019. Y sale una cifra que es bastante más alta que la cifra oficial, ¿no? ¿Y cuántos se podrían haber salvado si se hubiesen tratado mejor? Es difícil saber. Hacia finales de marzo se decía que no había camas suficientes de UCI. Sin embargo, en alguna noticia salía que un médico de sanidad privada diciendo que la sanidad privada tiene el 80% de las camas de UCI disponibles y que no estaban utilizando. Y se estaban construyendo los hospitales de campaña. ¿Sabes algo de esto? Bueno, sé algo de esto, sí. ¿Y qué es una cama de UCI? Es que ese es un concepto que no es sencillo, ¿no? Una cama de UCI no es simplemente que pongas un mueble en una habitación o en una sala que ponga UCI, ¿no? Pues claro, los pacientes de UCI pueden necesitar aparatos muy complejos, entre ellos los respiradores, pero también otros aparatos. Hay un aparato que es el ECMO, que hace las veces de corazón-pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, esto de ¿qué son las camas de UCI? Pues bueno, a lo mejor había centros que tenían camas disponibles, pero que no tenían algunas de estas cosas. Entonces, bueno, no es del todo equiparable, ¿no? Yo creo que al menos a nivel de Madrid se ha usado todo lo que había disponible, tanto a nivel público como privado.
yo no trabajo así activamente en un hospital privado, pero sí hago guardias en un hospital privado y he tenido que hacer asistencia a pacientes con coronavirus ingresados en un hospital privado que los estaban tratando de forma adecuada, en unidades de cuidados intensivos, que también estaban llenas, etcétera. Entonces, no creo que haya habido aquí una distinción en ese sentido, pero bueno, tampoco tengo información de todo lo que se ha hecho en todos los sitios. Los discapacitados tenemos que estar preocupados con esta ley que quiere promocionarse, desde luego. Y además es una ley que a mí me parece muy triste el mensaje que se pueda dar a los discapacitados, ¿no? O sea, como que... perdón, que ahora me he perdido un poquito las preguntas. Como que se está diciendo que... hay tipos de situaciones que no merecen la pena o que no aportan nada el ser vividas. ¿Cuánto aportan los discapacitados, ¿no? a todos los niveles, ¿no? Y luego también el hecho de necesitar cuidados hace mucho bien. Y hace bien al que necesita esos cuidados, pero también hace bien a los que les cuidan, ¿no? Entonces, me parece efectivamente muy triste el mensaje que se está dando y sobre todo para las personas con discapacidad. ¿Conoce algún país que tenga una ley de cuidados paliativos? Muchas gracias. Hombre, muchos. Hay países que están mucho... Bueno, el Atlas de cuidados paliativos es público, o sea, sí, habrá que ponerlo en inglés y buscarlo un poquito en Google, pero te sale un PDF que es grande y yo he participado, yo he escrito el capítulo de cuidados paliativos en cardiología de ese Atlas, lo he escrito yo, ¿no? Entonces, ahí está toda la información y hay muchísimos países que están, hay incluso países que están mejor de lo que se recomienda. O sea, esta recomendación de 2 servicios por cada 100.000 habitantes y hay países que la superan, con lo cual, evidentemente que hay muchos países que están mucho mejor que nosotros en estos aspectos, ¿no? Una última pregunta. ¿Los cuidados paliativos, si carece de presencia como especialidad en las universidades, en el MIR, o cómo se especializan los médicos que trabajan en esa especialidad? Bueno, hay una subespecialidad no oficial, como hay en otras subespecialidades, como puede ser en urgencias, otras subespecialidades que tiene la medicina. Entonces, habitualmente son médicos que han hecho o geriatría, o medicina interna, medicina de familia, y luego después de eso hacen una formación. Y hay paliativistas en España buenísimos, ¿eh? No, ojo, que no para nada quiero decir que hay paliativistas buenísimos y la mayoría de ellos grandes defensores de la vida y que de hecho han hecho un trabajo buenísimo a estos niveles, ¿no? Yo cuando era el presidente de la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología hice muchas cosas con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que en aquel momento la presidía Álvaro Gándara, que es un profesional, bueno, la verdad es que no sé cuál es la situación actual porque he escuchado que también tiene una infección grave por coronavirus, pero bueno, promotor de la vida a todos los niveles y que hizo muchísimo bien. Hay en España paliativistas buenísimos. Casos del avanzado en pacientes lúcidos que solicitan la eutanasia. Es una situación difícil de argumentar. ¿No? Es que no entiendo muy bien esto de que es difícil de argumentar. Todo paciente lúcido que solicite la eutanasia es una situación difícil, seguro. Y los argumentos a favor de la eutanasia existen, no hay que ignorarlos. Es decir, yo en mi libro que se llama Eutanasia, el primer capítulo es de los argumentos a favor de la eutanasia. Esos argumentos existen. Entonces, un individuo que tiene una edad avanzada y que solicita la eutanasia, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero, habrá que ver por qué la solicita, si tiene alguna depresión clínica o no, qué apoyos familiares tiene. ¿Por qué ese individuo ve que su vida no tiene un contenido? ¿Qué podemos hacer para que ese individuo vea que la vida tiene contenido? El bien que está haciendo, etcétera, ¿no? Pero para nada digo que sea fácil, o sea, difícil es seguro. No tenemos tiempo para más preguntas. No tenemos tiempo para más preguntas, entonces a lo mejor me estoy patinando yo. Xavi, no sé si sigo contestando o... Manuel, sí. Vamos a acabar ya la conferencia. Le agradecemos muchísimo al doctor Martínez Selles esta conferencia tan interesante y no solamente la conferencia, sino las preguntas que todavía han hecho más enriquecedor todo lo que nos has dicho. Tenemos su contacto si queréis hacer alguna pregunta, muchos ya lo conocéis. Vamos a pedirle al Señor que le siga fortaleciendo en su trabajo y también en esta defensa tan clarividente de la vida. Muchas gracias a todos y cerramos ya la conferencia en este momento. Buenas noches.